En este video que ustedes vieron, en menos de un minuto, una persona de 102 años hace toda una narrativa. Esta es una historia real de este personaje, Josep Mascaró, y que marcó una huella muy importante en España en el 2007, 2008. Creo que ya había comentado esto en la sesión pasada, pero nada más reiterando, la importancia de esto es darnos cuenta cuando nosotros hacemos ese esfuerzo y construimos nuestra línea de vida, nos permite muchos descubrimientos. Hay algunas cosas que nos vamos a encontrar, pero lo que nos daríamos cuenta es de la verdadera transformación comienza cuando uno mismo lo desea. Cuando uno mismo hace ese descubrimiento y entonces decide encender la luz de eso que tiene dentro de sí mismo. En esa línea de la vida, pues podrá haber 1000 eventos. Cada quien, cada persona tiene una línea de la vida, donde hablamos de eventos de éxito profesional, éxito por un trabajo, éxito en el amor, éxito en formando una familia, pero también fracasos, conflictos en la casa, conflictos con la pareja, conflictos con un socio, te despiden del trabajo, la muerte de un familiar. Y eso es la narrativa de nuestra vida. ¿Qué podríamos concluir de esta línea de la vida si ustedes tuvieron la oportunidad de hacerla? Pues varias cosas. La primera es que nadie tiene una curva de la vida que es recta. Perdónenme la expresión. Es decir, aquella gente que dice yo nunca he tenido nada malo y todo es para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Sería algo utópico, inexistente. Todos tenemos esas altas y bajas en nuestra vida. ¿Cuál es la relevancia de reconocer esas altas y bajas? Pues la relevancia está en darnos cuenta que cuando estoy en la parte baja, lo que no puedo permitir es quedarme en esa parte baja. Por ejemplo, ahí en la gráfica que ustedes están viendo, donde dice, me despidieron de mi trabajo. ¿Qué diferencia tiene ese me despidieron de mi trabajo del conflicto con el socio? Pues que en el despidieron de mi trabajo me tardé muchísimo en darme cuenta que algo tenía que hacer para volver a salir adelante. En este caso, pues fue su primer hijo, poniendo un caso hipotético. Esas decisiones que uno toma cuando está en la parte baja de su vida es lo que le permite moverse rápido a una segunda etapa, que en el ejercicio pasado hablábamos de la curva de la S, cambiar del estado A, donde yo voy creciendo, a una nueva curva. Si yo no hago eso, todo eso me provoca miedo, ansiedad, depresión, problemas conmigo mismo, problemas con los demás. Esa es la importancia de construir esta curva de la vida. Si nosotros pudiéramos segmentar así como un pedacito de queso y le cortamos la parte de arriba, ahí podríamos detectar qué cosas hice yo arriba que me dieron esa posibilidad de disfrutar esa felicidad o éxito. Bueno, pues a lo mejor yo podría notar ahí, me gradué de una universidad y formé una empresa, pues ese ahínco, esa lucha, trabajar por lo que yo quiero y lo cumplo y entonces tengo esa parte, ¿no? Las otras dos, la de encontré a Julia y el primer hijo, pues simplemente la necesidad de formar una familia feliz, donde en la unidad se construye pues ese proyecto de crecimiento en familia. Y eso me lo permite verlo en la gráfica. Cuando yo empiezo a juntar diferentes puntos y encontrar cuál es la relación entre ellos, que fue parte de las preguntas que hicimos en la reflexión al final del ejercicio de ayer. Bueno, pues dicho esto, estaríamos ahorita hablando en este segundo capítulo del líder y su entorno. Todos nosotros nos encontramos en un entorno. Esta línea de la vida pudo haber sido mi entorno personal, que ahorita lo pudiéramos profundizar, que va a ser parte de uno de los ejercicios que vamos a hacer. Pero el otro es el entorno que estamos viviendo, este que nos está acompañando, que no es necesariamente el término de salud y lo que estamos viviendo, el coronavirus. Este es uno de los elementos, pero hay muchos otros elementos que hoy seguramente nos agobian, a unos más que otros, pero no podemos decir que no me está agobiando ver cómo la economía pues
vamos cayendo, producto de un tema de salud, pero en realidad también por un problema de la falta de coordinación de acciones para ayudar y que eso no caiga más de lo que normalmente pudiera caer en otras economías. También pudiéramos estar viviendo temas relacionados con la política. Si me gusta o no me gusta la política, ¿qué hago? Escucho muchas cosas. Todo eso, lo único que está haciendo, pues es generar una turbulencia. Estamos viviendo un entorno turbulento sin temor a equivocarme, con todos estos pedacitos que yo puedo juntar. Y cuando yo vivo en esa turbulencia, pues yo nada más tengo dos alternativas. La primera alternativa es quedarnos siendo víctimas de ese huracán que está frente a nosotros o convertirme en protagonista. ¿Por qué el víctima lo pongo en el extremo y el protagonista lo pongo en el centro? Pues porque en un huracán la velocidad más fuerte, donde tiene el impacto más grave un huracán, es en el exterior, donde los vientos son de 250 kilómetros por hora. Esa persona que quiere jugar el rol de víctima, de señalar, de quejarse, de decir, yo no tuve la culpa y entonces busco a quién estar culpando, ese rol de víctima lo único que hace es llevarte a otra zona de más victimización. Y permanente te vas a estar quejando de alguien, no asumiendo el rol de protagonista. Cuando yo asumo el rol de protagonista y me voy al centro del huracán, en el centro del huracán, para empezar, no hay ni agua, no hay lluvias. El viento es la velocidad de traslación de todo el huracán, que puede hacer 15, 20, 30 kilómetros por hora. Ahí sí puedo tener la oportunidad de pensar, meditar, qué hacer, porque todavía me falta la otra mitad del huracán que está atrás de mí y que viene empujando. Y esa decisión, pues la tomamos nosotros. Cuando yo hago eso, pues juego o el rol de círculo de preocupación y estar preocupado en vez de ocupado, o juego el rol de estar en el círculo de influencia. Y yo aquí preguntaría entonces, ¿en qué círculo queremos estar? Claro que aquí no hago la encuesta, porque estoy seguro que todo el mundo va a contestar el 100%, yo quiero estar en el círculo de influencia. Conmigo mismo, con mi familia, con mis amigos, con mi empresa, con la empresa donde colaboro, con mi comunidad, con mi colonia, yo quiero ser alguien que puede ser un articulador de cuestiones positivas. Pero cuando vivimos esa turbulencia, hace un par de meses, antes de estar ya con todo el tema de salud encima de nosotros, pues viendo que estaba grave el tema, un día pues fui a misa, y en misa, pues ¿qué creen? Me encuentro a Superman. ¿Y cuál fue mi reflexión? Dije, bueno, pues si Superman tiene que ir a la iglesia para pedir apoyo, para resolver los problemas y las turbulencias que estamos viviendo, pues ahora sí estamos en un verdadero problema. Porque yo no voy a tener una manera de solucionar cuando Superman, imagínense, tiene que ir a misa a pedirle a Dios que le ayude a resolver los problemas. Y me vino a la mente una pregunta y dije, pues ¿quién podrá rescatarnos? Y seguramente alguno de ustedes ya le brincó una sugerencia. Y efectivamente, porque desde aquí estoy adivinando esa sugerencia que alguno de ustedes ya tiene en su mente. Cuando dijimos quién podrá rescatarnos. Y es precisamente el Chapulín Colorado. Ustedes dirán, oye, me invitaron a un programa de transformación serio, no salgan ahora que hay que pedirle al Chapulín Colorado a que venga a resolver los problemas. Pero yo quiero que sepan que cuando yo conocí a Roberto Gómez Bolaños, Chapulín Colorado, 6, 7 meses antes de que se muriera, y compartía con él algunas expresiones de su vida y de la entrevista ahí que tuve oportunidad de hacerle, pues vi verdaderamente lo que era el impacto que tenía un proyecto como este de Chapulín Colorado, donde me di cuenta que este proyecto tenía 40 años, tiene más de 40 años de que inició y sigue transmitiéndose hoy en las televisoras.
Y está hecho caricaturas para que lo vean los niños, y está hecho en los programas originales, y luego ya cuando no estaba tan jovencito, pero seguía siendo el Chapulín Colorado. Ese programa que se transmite en el mundo en más de 15 idiomas. Ese programa que une generaciones de viejos como yo y mis nietos que hablan del Chapulín Colorado. Y entonces me puse a pensar, ¿qué tiene el Chapulín Colorado que pudiera ayudarnos a la solución de la turbulencia esta que estamos hablando? Y entonces descubrí 3 elementos interesantes. El primer elemento es despierta sentimientos positivos. En los programas del Chapulín Colorado, en ninguno hablaba de matar a nadie, en ninguno hablaba de violencia extrema, en ninguno hablaba de una manifestación y vamos a romper vidrios y robar lo que se nos enfrenta en el camino. En ninguno realmente había algo diferente a un sentimiento positivo que le transmitía a una comunidad, el tratar de resolver un problema de un barrio, de una comunidad. Utilizar esos sentimientos positivos que tenían que ver con la colaboración, que tenían que ver con la amistad, que tenían que ver con el compromiso, que tenían que ver con el trabajo en equipo. Y por eso esos sentimientos positivos lograban, en el caso del Chapulín Colorado, producir una resonancia. Esa resonancia que fue, bueno, alguien veía esos sentimientos positivos y entonces decía, este programa mexicano, ¿cómo lo llevo a Latinoamérica? Probablemente el Chapulín Colorado es el hombre o el personaje más reconocido en América Latina en la historia. Eso se llama resonancia. Seguramente cuando lo hicieron no traían ese pensamiento, pero así sucedió, porque venía derivado de un sentimiento positivo. Y cuando esa resonancia se da, entonces lo que nos encontramos es darnos cuenta que contagia las emociones. Y cuando esas emociones ya son parte de ese todo, entonces ya no lo detiene nadie. Es algo que va a seguir creciendo, es algo que va a seguir inculcando esos principios y valores que venían generados en ese sentimiento positivo. Y entonces, pues se convierte como una hidra que va cubriendo todo, pero de una manera muy positiva. Entonces yo sí pensaría que el Chapulín Colorado hoy en México podría ser uno de esos elementos. Si cada uno de nosotros tuviera en su actuación una claridad de qué sentimiento positivo pudiera estar emprendiendo, que mañana se convierte en una resonancia que genera emociones. Aquí me gustaría hacer un primer ejercicio con ustedes, que es preguntarles, ¿quién ha sido para ustedes un role model? Denle 30 segundos a eso. ¿Quién es un role model? Pero la diferencia va a ser un role model que ustedes vieron, conocieron, tocaron, platicaron y tuvo un impacto muy positivo en tu vida. Y es un ejemplo. No es alguien que leíste en un libro o una película que viste de un personaje súper importante. Claro que los hay. Y qué bueno que tengamos esa inspiración. Aquí lo que te estoy invitando es, piensa en alguien que estuvo muy cerca o que todavía está muy cerca de ti y que para ti es un role model. Seguramente ya vinieron a tu mente varios personajes, rápido, pum, pum, pum. Bueno, pues me gustaría que hiciéramos nuestra primera encuesta. Ahí le pido a Anet que ponga las preguntas. ¿Será tu papá? ¿Tu mamá? ¿Alguno de tus abuelos? ¿Algún amigo o amiga que tuviste o que tienes? ¿Algún ciudadano comprometido que hace cosas muy positivas y que están ligados a ti? ¿Algún político? ¿Algún otro tipo de persona? Pudiera ser. Marquen, manden su información y ahorita le pido a Anet que comparta con nosotros. Anet, cuando tengas el resultado de la encuesta, nos lo puedes poner, por favor.
Tu papá o mamá, 55%. Claro, muchos de nosotros pusimos papá o mamá. ¿Por qué? Porque ese fue el ejemplo que yo vi. No por lo que me decía, sino por lo que hacía. Que hoy hace que yo esté haciendo cosas pensando precisamente en cómo honrar lo que aprendí de mi papá y de mi mamá. Muchos de ustedes seguramente ponen mamá porque sin tener la figura paterna con nosotros, por la razón que ustedes quieren, la mamá me sacó adelante. O papás que con las dificultades económicas hicieron un esfuerzo grandioso para que yo tuviera una educación universitaria que me dio la posibilidad de que hoy haga lo que yo estoy haciendo. Claro, 55%. Pero también salen los abuelos que marcan el destino de los hijos cuando están presentes en las acciones del día a día. Los amigos, 18%. Algún político, 3%. Yo hubiera pensado que no iba a aparecer ninguno, pero no. Sí hay políticos que están dejando una huella importante o que la dejaron, la huella importante, y ahora es nuestro reto ver qué hacían ellos para que nosotros traduzcamos esos ejemplos, esos valores, esos principios que hacen la diferencia. Y otras personas, 12%. ¿Qué nos dice esto? Pues lo único que nos está diciendo es que en este concepto, todos estos personajes que ustedes pensaron, seguramente si se regresaran 2 filminas atrás, vendría a su mente, ¿cuál fue el pensamiento positivo que ese, mi role model, tenía? ¿Cuál es la trascendencia o la réplica que tuvo? Bueno, el hecho que lo hayas puesto aquí quiere decir que algo estás copiando de él y tú ya eres una réplica. O a partir de hoy puedes tener ese compromiso de hacerlo por los demás. Y el tercero, bueno, algunos casos ya será un proyecto de energía tal que no lo detiene nadie. Y todos esos, ¿saben qué? Son personajes ordinarios que se dedican a hacer cosas extraordinarias. Porque es una cosa extraordinaria ser un buen padre de familia, una buena madre de familia, un buen abuelo, un buen amigo, un buen hijo. Implica sacar del ordinario eso extraordinario para decir gracias, para compartir, para agradecer, para hacer que esto obviamente rebrote y siga creciendo en la comunidad en la que yo me estoy dando. Cuando tengo eso en mente, pues entonces ahora como primer paso en este modelo, pues déjenme que me permita. Se atoró mi presentación. A ver, un segundito. Voy a salir y vuelvo a entrar. Ok. Aquí me iría en esta segunda parte hablar un poquito del marco de referencia en el que cada uno de nosotros nos veríamos en nuestro proceso de actuación. Y pongo un marco de referencia, como el que ustedes están viendo en pantalla, que representa un espejo. Un espejo que obviamente está reflejando lo que ustedes son. Y en esos dos extremos nos invita a pensar cuál es la realidad que yo realmente vivo, cuál es la realidad de mis posibilidades con respecto a la visión que yo quiero hacer de mi vida. ¿Por qué es importante esa relación? Porque entre más separada es la relación entre la realidad y tu visión, hace que más fácil te desanimes cuando empiecen las dificultades para lograr esa visión. ¿Por qué? Porque no estabas preparado, no tenías las capacidades ni las habilidades para retar esa visión. Pero para eso necesitas conocer esa tu realidad.
¿Con qué cuento? ¿Qué herramientas tengo en mis alforjas cuando voy a iniciar un camino? Proyectándome a conquistar una visión cerca de mí. Cuando yo tengo mucha realidad y poca visión, simplemente me convierto en una persona que vive al día. A ver qué me enfrenta la vida cuando salga yo a la calle todos los días. Porque no tengo ningún reto, no tengo ninguna ilusión. Pero también cuando tengo pura visión de las cosas grandiosas que quiero lograr, pero no he trabajado en construir una realidad que me permite esa visión, pues bueno, básicamente se vuelve en una utopía, en un sueño de esos inalcanzables que a veces nos han enseñado a pensar. Es que sueña en grande para que logres grande, sí, pero muchas veces el soñar en grande, muy fuera de tu realidad, lo único que va a limitar es el que permita lograrse. ¿Por qué? Porque a mitad de camino te vas a dar cuenta, esto no es para mí, no puedo, y mejor otra cosa. Y entonces estamos cambiando permanentemente de visiones. Para esto nos ayudaría rápidamente pasar por recomendaciones de Marcus Buckingham. Este Marcus Buckingham, él escribe junto con el que fue su jefe, Donald Clifton, en una empresa que seguramente ustedes han oído hablar, que se llama Gallup. Es una de las empresas más importantes de encuestas. Probablemente la madre de las empresas generadoras de encuestas que hoy son tan populares en todo el mundo, y porque están viendo las encuestas de los políticos, de las empresas, de los empresarios, de los productos, de etcétera, etcétera, y de ahí entonces generan programas de mercadotecnia y así sucesivamente. Bueno, ellos tenían en su historial más de 1.7 millones de encuestas que habían hecho con ejecutivos de alto nivel y mediano nivel dentro de más de 100 organizaciones a nivel mundial, empresas muy grandotas, en más de 63 países. Y toda esa información, ellos dijeron, ¿qué hay de información valiosa en todo este material que pueda ayudar a decirle a un ejecutivo que quiere descubrirse cómo potenciar su éxito, cómo potenciar el ejercicio de un liderazgo importante en lo que está haciendo? Y entonces escribieron este libro que se llama Now Discover Your Strengths. Hay otro libro previo que se llama el Strength Finder, que es parte de la serie y escrito por Clifton. Y básicamente lo que él dice en esa narrativa es darnos cuenta que todos nosotros nacimos con unos talentos naturales, pero muy pocos de nosotros hemos hecho un ejercicio de observación formal para descubrir cuáles son esos talentos. Y entonces, ¿qué pasa con un talento que no se está ejercitando para irlo fortaleciendo? Pues se pierde. Hay edades para ir fortaleciendo esos talentos. Y cuando esos talentos ya se envuelven parte de tus comportamientos de la vida diaria, entonces se llaman fortalezas. ¿Por qué? Porque esa fortaleza es tuya. No es de la empresa que te lo dio. Es tuya, te la llevas y te va a acompañar toda la vida en un proyecto, en otra empresa o en un proyecto político o en un proyecto social. Esa ya es una fortaleza tuya que te acompaña. Y entonces, Marcus, cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo, me compartía muchas cosas. Pero yo quiero compartir ahorita dos aprendizajes. El primer aprendizaje, dice, es un error pensar que todos podemos aprender todo. ¿Cuántas veces nos han dicho es que si tú te propones lo vas a lograr? Pues sí, está muy bonito el rollo para intentarlo. Pero si me van a pedir que yo haga algo de lo que no tengo yo ese talento, pues sí, voy a ser medianamente bueno, pero no voy a ser extraordinario en eso. Entonces, ¿qué resulta? Que estamos tratando de intentar ser medianamente buenos en muchas cosas, en vez de focalizarnos en esos 2, 3, 4 talentos que son excepcionalmente importantes porque están relacionados a mi persona, que yo podría convertir en algo relevante para mi vida. Pónganse ustedes a pensar, ¿cuántos de ustedes les gustaría cantar?
y cantar bonito, y llegar a una reunión con los amigos y agarrar un micrófono y cantar. Pues sí, a muchos, pero a la primera que agarras el micrófono, no vas a dar ni un tono musical, te salen los gallos perfectamente desafinado y terminas diciendo esto no es lo mío. Y para eso, pues piensen en cuántas cosas uno ha intentado, porque me dijeron es que si lo intentas lo vas a lograr. No es cierto. No es cierto. Esos son los encuentros que han hecho este tipo de investigaciones. Y entonces la segunda y la más relevante para mí es, en lugar de reconocer e inhibir las debilidades que uno sí encuentra en sí mismo, es decir, tengo esta debilidad, ¿cómo le dedico tiempo para que no salga y no brote esa debilidad cada vez que se me presenta? En vez de hacer eso, dice, hay que invertir las energías en distinguir y fomentar las fortalezas. ¿Por qué? Porque esas debilidades y esas fortalezas se graban aquí en nuestro cerebro con comportamientos. Y van a brotar cada vez que el cerebro, ¡pum!, me induce a responder de la misma manera que ha respondido toda su vida y porque lo tiene grabado. Oye, pero es que es una cosa que yo no quiero hacer. Pues va a estar grabado en tu cerebro. Lo que puedes hacer es cómo darte cuenta que ese comportamiento pudiera salir y sacarle la vuelta. En cambio, los talentos que sí tienes, sí puedes fomentarlos, repetirlos hasta que se convierten en una fortaleza. En ese libro, él habla de 4 áreas. Dice, todas las personas o son buenas en el tema de ejecución, de la acción, o en la capacidad de influir con el entorno, con el medio ambiente, con la gente que lo rodea, etcétera, en la capacidad de relacionarse y tener amigos por doquier y buenos amigos además, que además construyen cosas para hacer proyectos interesantes, o tienen ese pensamiento estratégico que pueden ordenar muy fácilmente lo que está sucediendo para proponer cosas. Y de esas 4 áreas, en una prueba que hacen en el Strength Finder, que ustedes lo pueden encontrar en el Google, pagan, no llega a $100, deben ser $50 o $30, hacen un ejercicio que te dice, con lo que tú le respondiste en base a encuestas, que para ellos son profesionales, como Gallup, y te dice cuáles son esos talentos que a ti te caracterizan. Y pueden ser algunos ejemplos como estos. Resulta que eres analítico, eres armónico, generas autoconfianza, eres carismático, competitivo, eres bueno para comunicar, generas un contexto de las cosas de una manera muy, muy buena, eres emprendedor, tienes capacidad para enfocarte, eres equitativo, estratégico, estudioso, excelencia, y le sigo. Son 34 posibilidades. Yo tuve oportunidad de hacerme el ejercicio y la verdad es que cuando hice el ejercicio, vi 6 y dije, si a mí me hubieran dado las 34 y me hubieran dicho, a ver, escoge 6, yo hubiera escogido esas. ¿Por qué? Porque son las que yo sentía que eran lo mío. Y a partir de haber encontrado eso en el libro, te describe cómo potenciarlo, cómo utilizarlo en juntas, en familia, en la comunidad, para fortalecer. Eso tiene que ver con esta primera parte de ese marco de referencia. La segunda parte del marco de referencia, que es el que completa esta estructura rectangular, sería por un lado la ética y los valores y por otro lado el coraje y la valentía. Cuando hablo yo de la ética y valores es esos principios que me mueven, que probablemente son algunos de los elementos por los que ustedes escogieron al role model que pusieron en el ejercicio. ¿Qué valores tenía mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi amigo, el político que alguien había puesto? ¿Qué principios de ética y valores encuentras ahí que a ti te marcaban? Seguramente los vas a encontrar. Bueno, la pregunta que yo te haría ahorita es, ¿cuáles son esos principios de ética y valores que son parte de tu ser y que no los vas a violar por muy importante que sea el proyecto que tienes enfrente? Si no tienes muy claro eso, entonces estás en problemas. Y ahí es donde vemos muchos personajes. Hoy estamos viendo algunos en la política, por ejemplo,
que van y le renuncian al presidente porque le dicen, señor presidente, yo renuncio porque esto va contra mi ética y mis valores, punto. Así de fácil. ¿Qué es lo que pasa cuando entonces yo ejecuto cosas con coraje y valentía, sin ética y valores? Pues me convierto en un tirano. Y yo no creo que ninguno de nosotros haya aprendido de ese role model a ser tirano, a ser valiente o a emprender cosas muy positivas sin ética y con valores. Al cabo, ¿qué tanto es tantito? Podrá decir alguien que empezó a hacer negocios chuecos con gobierno. Y hoy no se puede salir. Esto es ese marco de referencia que deberíamos de tener muy claro cuando estamos enfrentando a este entorno que hoy estamos viviendo. Entonces, en ese marco de referencia, el que está en el espejo eres tú. Si tú logras identificar estos 4 elementos, realidad, ética, valores, tu visión de largo plazo y la forma con que estás decidido a luchar, ese es el ser que está brotando de ti mismo. Es ese tesoro que tú hoy pudieras estar encontrando para poder enfrentar el entorno que estamos viviendo y que no es en lo personal. Y ese entorno, pues valdría la pena primero reconocer que es un entorno que está relacionado con una aldea global. ¿Qué características tiene una aldea global? Pues que está interconectada. Todos los elementos están presentes. Desde que México decidió entrar a la globalización, allá con Carlos Salinas de Gortari, es porque el mundo estaba entrando a un mundo de globalización. El que niegue todos los avances que ha tenido este mundo globalizado, pues es un mentiroso. Claro, falta mucho por hacer, sí, falta mucho por hacer, pero millones de gentes han salido de la pobreza y de la miseria. Millones han tenido oportunidades hoy de tener una casa, vivir aunque sea en una casita pequeña, pero solos, no en 20 familias que vivían en tejabanes. El que no quiere reconocer eso, verdaderamente es un mentiroso. Esa interconexión de esta aldea global, no vamos a poder regresar a un origen donde era una casita y un ranchito donde vivían en el ranchito muy cómodamente, o parecería que muy cómodamente. En este mundo global, todo está interconectado. México está interconectado con Estados Unidos, quiera o no, con el Tratado de Libre Comercio. ¿A favor de quién estará ahora en la negociación? Pues bueno, no sé. Vamos a esperar en julio a ver que empiecen a salir los verdaderos arreglos que hicieron debajo de la mesa y a ver cómo nos va a ir. Espero que bien. Pero decir que yo mando, imposible. Dependo de Estados Unidos y de Canadá. Y los tres dependen de los arreglos y enjuagues que tenga Estados Unidos con China, por ejemplo, que va a ser la economía más grande del mundo en el, ¿qué les gusta? ¿2030? ¿2040? A lo mejor no le llegamos nosotros, yo. Eso es una aldea global. Eso es la crisis que hoy estamos viviendo. Yo les preguntaría, segunda pregunta, ¿qué tipo de entorno creen ustedes que estamos viviendo con esto que les estoy platicando, en esta aldea global? Y aquí les van a poner la encuesta. ¿Estamos viviendo un entorno complejo? ¿Estamos viviendo un entorno que es cambiante? ¿Estamos viviendo una incertidumbre total y entonces el mundo es incierto? ¿Estaremos viviendo las tres juntas? ¿Estaremos viviendo otro que no es exactamente por cómo clasificarlo? Contesten ustedes esa pregunta. Cuando lo tengas, Anet, lo ponemos. Sí, ahí están, sigan respondiendo. El 55% de los tres juntos. Ese es el entorno que estamos viviendo. Un entorno que tiene una muy buena parte de complejidad. Ahorita vamos a entrar a detalle. ¿Qué hacer para atacar la parte de la complejidad?
la parte del cambio y la parte de la incertidumbre. Eso es lo que realmente pudiéramos nosotros estar haciendo. Aquí vuelvo a salir y entrar porque no sé por qué se me atora aquí el tema y tengo que volver. No. Perdón, pero esta tecnología de repente complica. Ok, vamos viendo. Vivimos un entorno complejo, sin duda. ¿Por qué? Esa mayor interdependencia. Les puse un ejemplito muy rápido en el caso esto del TEMEC, que en realidad se combina con todo el mundo y se combina con los más de, no sé, 20, 30 tratados que tiene México con todo el mundo. Está interconectado. Tiene una interdependencia. Acciones que toma alguien aquí tienen un impacto en el entorno mundial. Alguien que dice que por acciones que tomó cambió el precio del petróleo, pues bueno, ya saben qué pensaría yo de esa persona, ¿verdad? Esa es interdependencia. Acciones que mucha más gente está tomando y está acordando y está haciendo, que va a tener una acción específica en mi entorno complejo. ¿Y saben qué? Cuando les hablo de complejidad, la complejidad es mucho más seria que hablar de mundo complicado. Cuando hablamos nosotros de un mundo complicado, el mundo complicado sí lo puedo dividir en varios pedacitos y voy recorriendo las diferentes complicaciones de los 2, 3, 4 elementos que tenga y voy resolviendo el total. Cuando vivimos un mundo complejo no puedo hacer eso. O yo les pregunto, ¿cómo separan ustedes la crisis económica que vamos a estar viviendo, que ya tiene más de 2 millones de mexicanos sin empleo los 2 últimos meses, el cierre de empresas que ya se empezó a dar y que va a proliferar de aquí al resto del año? ¿Cómo separan eso del tema de salud? Pues no hay manera de frenarlo. No hay manera de separar, resuelvo esto porque esto no lo puedo resolver sin este. Y ninguno de los dos los puedo resolver sin una acción política seria, responsable, que le entre a afrontar los otros dos. Y menos cuando está pensando en otra cosa política, más que para resolver una cosa para los mexicanos. Esa mayor independencia, ¿qué nos obliga? Ser más analíticos. Tener esa capacidad de escuchar por aquí, escuchar por acá, tratar de entender, documentarte con personajes que puedan tener elementos de información medibles como para poder decir, creo más esto que esto. Porque si no, pues estamos creyéndole a gente que a lo mejor ni siquiera preparada está. Y que eso es lo que tiene ordenado que diga en un medio de comunicación, al cabo es noticia y no tienes otra alternativa más que ver esa noticia que te está saliendo todas las mañanas. El ser más analítico nos va a ayudar a entender esta complejidad. No digo resolverla, a entenderla. Y entonces aquí yo les daría algunas recomendaciones. Para resolver esa complejidad, yo les diría, lucha por respetar lo viejo y acoger lo nuevo. Hay muchas cosas que se hicieron muy bien en el pasado, que se pueden corregir, no hay duda. Y entonces las adapto con lo nuevo y construyo. La política de decir, olvídate de lo viejo y del pasado y entonces agarro lo nuevo, es volver a empezar algo que ya te tomó una generación o 2 generaciones, alias 50 años. ¿Estamos dispuestos a regresar 50 años? Asegúrate de que te reconocen por resolver problemas y haz que las respuestas, soluciones comiencen contigo.
No estés buscando a quién culpar en esa complejidad. Propón. Puedes equivocarte en esa propuesta y luego recuperas y reconstruyes y tomas lo que salió bien y vuelves a hacer. Haz que las soluciones estén en ti. Reconoce que lo complejo es diferente a lo complicado, ya se los expliqué al principio. Y el cuarto es genera un ambiente de confianza. ¿Con quién? Con mi grupo de trabajo. Si soy jefe, con mis colaboradores. Si soy parte de un equipo, con mi equipo. Si soy miembro de una familia y tengo una familia, con mi familia. Tengo que generar ese ambiente de confianza. Si no generamos un ambiente de confianza cuando estamos viviendo complejidad, los miedos se van a adueñar de nuestras decisiones. Y esa es muy mala recomendación. La única manera de enfrentar el miedo es con confianza e intentarlo. Punto. Me puedo equivocar y regreso. Si no hago de esa confianza algo personal, entonces el miedo se apodera de tus decisiones y las decisiones con miedo nunca son buenas decisiones. No puedes controlar el futuro, pero sí puedes controlar la persona que eres tú y que lo que va a ser en el futuro, que es parte de este programa de transformación que hoy estoy compartiendo con ustedes. Segundo elemento, es cambiante. El entorno tiene cambios rápidos y espectaculares. No hay duda. La tecnología todos los días está cambiando. La telefonía celular, las computadoras, las capacidades de información. Ahora, todo lo que están hablando del 5, no me acuerdo cómo le llaman, G, el control de las redes y la información que existe en las redes, y que si China va a dominar Estados Unidos en eso, y son cambios rápidos y espectaculares. Las empresas que antes eran la historia y el ejemplo de éxito, pues ya ha dejado de ser. ¿Por qué? Porque hay jovencitos que entraron con cambios rápidos y espectaculares en tecnología en momentos adecuados y se posicionaron como algo verdaderamente importante. ¿Cuál es el tema? Una rápida adaptación. ¿Qué tengo que hacer yo como persona en mi negocio o como empleado de un negocio o como miembro de una familia para vivir ese entorno cambiante? Bueno, ahí les van algunas recomendaciones. Adáptate rápido al cambio y asegúrate de contribuir más de lo que cuestas. Y demuéstrale a la organización que eres valioso. Y la organización no me refiero a una empresa. La organización puede ser tu familia. Demuéstrale que tú eres valioso, que estás aprendiendo permanentemente. El día que nosotros dejemos de darnos cuenta que el cambio se da todos los días y que yo todos los días puedo habilitar algo que no hacía antes, entonces estoy haciéndome a un lado para que alguien más pase. Facilita la adaptación a las nuevas realidades. ¿Cómo? Con tecnología. Que se vinculen más a la tecnología, analizar esa tecnología, tomar decisiones, compartir tecnologías que te den opciones diferentes. Cuando hablamos de ese facilitar a la nueva adaptación, es simplemente asegurarnos de la innovación. Siempre estar tratando de hacer algo mejor que lo que hice ayer. Esa innovación es la que me lleva a grandes impactos. Me acuerdo un caso rápido, que seguramente todos lo conocemos porque todos tenemos en la casa algo de esto, el papelito del post-it. Cuando esta persona que diseñó el post-it, pues trabajaba en una empresa que hacía goma. Y entonces hacía investigación a ver quién hacía el pegamento, un pegamento fuerte, importante. Dice la historia que cuando esta persona hizo ese material o ese pegamento, pues dentro de las presentaciones que hacía, alguien comentó así abiertamente, ese pegamento que acabas de hacer no sirve más que para pegar papelitos en un refrigerador. Y de ahí nació el post-it. Dijo, pues fíjate qué interesante, porque cuántas veces poníamos un letrerito, una receta, una fotografía y le poníamos un masking tape. Bueno, pues ahora los papelitos vienen en forma de corazón, colores, lo que tú quieras.
Así nació Post-it. Es innovación. Y como esas, bueno, les puedo hablar de mil casos. Y un cuarto es aprovecha para desarrollar nuevas habilidades. Parte de la innovación no tiene nada que ver con la tecnología, sino tiene que ver con habilidades personales que yo puedo desarrollar si me dedico a hacerlas. De hacerme extraordinariamente bueno en algo, porque entonces ese cambio me ayudó para que yo pueda aportar más adelante. Nada cambia al mundo más que cuando cambias tú mismo. Y por último, el entorno incierto. Ese entorno incierto que nos dice que no hay verdades absolutas. Nadie tiene la verdad absoluta. Somos pedacitos de información. El reto es cómo construimos esa verdad que les beneficia a todos, no nada más un pedacito. Ah, que no vamos a encontrar esa que les beneficia a todos. Bueno, que les beneficia a la mayoría. Y entonces eso nos va a obligar a ser más tolerantes. ¿Qué recomendaciones daría yo para esa tolerancia que vamos a necesitar en el entorno que vivimos? Uno, darnos cuenta que la ambigüedad y la incertidumbre llegaron para quedarse. Tu rol de aquí en adelante va a estar vagamente definido o fuera de foco. Y tus asignaciones podrán verse alteradas constantemente. Acéptalo. Si no aceptas eso, cada vez que venga un jefe o un socio que te diga, oye, ¿qué te parece si ahora le damos por este lado? Pues te va a llegar el trauma de decir, bueno, pues apenas estoy implementando esto y ya me estás diciendo que tenga que hacer el cambio. Así va a ser. Así va a ser, porque alguien ya lo probó y demostró que no funcionaba así. Entonces rápidamente cambias, que es la combinación entre el entorno cambiante y de las verdades, ¿no? Otra recomendación sería, vive en el presente. No te obsesiones con esa visión de futuro y la quieras vivir en el futuro cuando no la estás viviendo hoy. Tu aquí, tu ahora es lo que hace que tú aprendas, ejecutes, hagas, siguiendo una visión de futuro para que cuando llegues a ese estadio de futuro, llegues logrando lo que te propusiste, pero implicó vivirlo en el presente. Enfócate en lo que puedes controlar. Hay muchas cosas que no podemos controlar. Pero las que sí puedo controlar, ¿cuáles son? Y en esas, yo soy responsable. Me hago 100% responsable de eso que puedo controlar porque me hace mejor persona. Y eso me liga a toda una red de posibilidades muy positivas. Aprende a manejar el estrés. El estrés es parte de la vida. El estrés es como un músculo. Cuando yo voy a un gimnasio y agarro una pesa y estoy haciendo pesa, pues ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy estresando el músculo. Pero si ese estrés me quedo todo el día haciéndolo porque estoy estresando el músculo, no lo sé manejar, no tengo un momento de descanso, ¿qué voy a hacer? Voy a destrozar ese músculo. Igual, cuando aprendo a manejar el estrés entro a proyectos, pero luego tengo que aprender a desestresarme, sacar la presión que es la que me puede estar violentando, porque el estrés no me va a permitir tener un entorno de salud que me permita en el futuro seguir haciendo lo que estoy haciendo. Confía en ti. Todos tenemos esas capacidades. Unos más, unos menos. Pero esa confianza, esa creerte en ti mismo cuando valoras y dices, mira, esto no me sale muy bien, pero esto sí, entonces me voy por aquí. Confía en ti. Lo peor que puede pasar es de que no sucede exactamente como tú querías y le vas a hacer un pequeñito ajuste y otro pequeñito ajuste y otro pequeñito ajuste y de repente vas a ser el más importante en ese tema que empezaste, a lo mejor con 15, 20, 30 grados de diferencia. Enseña a vivir en la turbulencia. La gente que nos rodea tiene que aprender a vivir en la turbulencia, no hay de otra, porque esto llegó para quedarse. Esta nueva normalidad es vivir este entorno complejo, cambiante e incierto a la vez. Cuando entendamos que existen esas cosas para entender, nos dará el verdadero significado de la palabra tolerancia. Ese es el entorno que vamos a estar viviendo. Y ahora voy a ir rápidamente a un ejercicio que
Les voy a pedir que lo hagan, yo creo que en casa, porque ya no les voy a tomar más tiempo, y que sea parte con lo que voy a iniciar en la sesión siguiente. Ya hicimos el entorno fuera de nosotros, social, y estamos en el marco político de donde nos está tocando jugar. Pero me gustaría que ustedes pensaran en su ser. Ese ser que está conformado con una parte personal, que es mi persona, mi salud, mi físico, una parte que tiene que ver con mi familia, una parte que tiene que ver con mi desarrollo profesional, si estoy en la escuela, si estoy en un empleo, estoy con mi propia empresa, tiene que ver con la parte profesional, tiene que ver también con una parte espiritual y tiene que haber también una parte social. Las 5 cosas son parte de mí. Yo no puedo evadir alguno de esos diciendo, no, es que esto lo hago a un ladito porque ahorita estoy enfocado aquí. Si no los cuidas, los 5, eventualmente van a causar un impacto en tu persona. Y entonces el ejercicio que les voy a pedir que ustedes hagan tiene que ver con lo que Deepak Chopra decía, hay que darnos un momento de silencio. En la turbulencia esa que estamos viviendo, la única manera de entender esos mensajes que me está diciendo el entorno es dándonos los silencios adecuados. Y este va a ser un momento de silencio adecuado relevante. Deepak Chopra nos dice, así como en la música se necesitan los silencios para que haya armonía, así también en nuestra mente requerimos esos espacios de silencio para que haya armonía en mi ser. Y un segundo elemento dice, aplica la ley del menor esfuerzo. Suena raro decir, no te esfuerces tanto. Pues es lo que dice Chopra. Dice, actúa como la naturaleza, sin resistencias y espontáneamente. El ejemplo que pone dice, un pez no hace nada para nadar, simplemente nada. Un pajarito no hace nada para volar, simplemente abre las alas y empieza a volar. La naturaleza no hace nada más que tener agua alrededor y pum, brota y al ratito sale una flor hermosísima. Esa es la naturaleza. Bueno, ¿cuál es la naturaleza del ser? Estos 5 elementos, dejarlos que sean y va a brotar ese tesoro al que estamos ahorita nosotros trabajando. Y entonces para esta reflexión, yo les preguntaría como encuesta, ¿cómo calificarías cada una de tus áreas de tu ser? Y esta, más que una encuesta que van a hacer aquí, va a ser un ejercicio que a lo mejor sí lo pudieran hacer rápido. Miren, se trata de hagan en su cuaderno un círculo como este y divídanlo como una pizza en 6 pedacitos. ¿Qué es lo que van a ver en esos 6 pedacitos? Bueno, que en una parte puse la parte personal, social, ese otro me lo inventé porque con 5 era difícil dividir la pizza en 5 y entonces así se me hacía más fácil, pero siempre tenemos un otro. Un otro es un hobby, un otro es un gusto personal que yo tengo y que juega diferente a los otros 5. También tenemos el familiar, tenemos el profesional y tenemos el espiritual. Ya que tenemos esa parte construida, aquí la clave es que ustedes, en esa gráfica, si el centro donde se cruzan las líneas fuera 0 de calificación y donde viene el texto que pusimos arriba, personal, social, espiritual, profesional, familiar y otro, fuera el 10 de calificación, yo te diría, califícate cómo te sientes tú hoy en cada uno de esos. En este presente, en este aquí y ahora, en este entorno complejo, cambiante e incierto, en ese marco de referencia que te di con realidad, visión, ética, coraje, ética, valores y coraje y valentía. ¿Cómo calificarías a tu ser en esos temas? No sean duros con ustedes mismos y no se califiquen con 0.
le pega la autoestima. Pero si el 0 era el centro y 10 es arriba, póngale un puntito. Yo no sé si es 5, 7, 9 o 3 o 10. Cada quien está haciendo cómo se siente en este momento. Después tendrán oportunidad de volverlo a hacer, el amor, con más calma, para no robarles mucho más tiempo de esta presentación. Pero si ustedes ya pusieron esos puntitos, seguramente el estado de vida que están viviendo ahorita, en este momento, en algunos casos podrá estar muy influido alguien que diga, tengo mi vida familiar y es lo máximo y ahí es donde le estoy dedicando todo mi tiempo y me siento que estoy en 10 porque la relación con mi familia, con mis hijos, con mi mamá, mi papá, todo es espectacular y gracias a Dios le pongo el 10. Perfecto. Pero va a haber gente que a lo mejor su tema familiar no es tan metido en ese tema porque todavía no tiene su propia familia y es parte de una familia y dice, sí, me siento bien, pero pues a lo mejor no tengo mucha relación con mis papás porque ahorita estoy dedicado a mi negocio, no los veo con mucha frecuencia, pero tampoco tengo esposa ni hijos o esposo e hijos, entonces soy yo y mis amigos, pues a lo mejor ahí me voy a poner pues un 5. Ya que hicieron este ejercicio, les pido que unan todos esos puntitos y se va a formar una figurita en el centro de este círculo. Esa figurita que ustedes están poniendo en el círculo, en la parte central, está representando cómo están ustedes aprovechando a su ser. Es la potencialidad que ustedes tienen. Todo lo que queda entre esa figura que se formó y el círculo azul se llaman áreas de oportunidad. Pero fíjense lo que pasa. Esa figura que ustedes formaron es como una plastilina. Más bien es como una de esas gomas de los niños que es como un plastiquito así muy aguadito y que hace figuras. Pues hagan de cuenta que es eso. ¿Por qué? Porque de repente yo me voy a dar cuenta que si yo me califiqué, voy a hablar de memoria, 5 en el tema familiar, como mencioné ahorita, y dijo, bueno, ¿qué puedo hacer yo para tener otra calificación que a mí me dé más gusto poner a mi familia? Y entonces, pues les voy a dedicar más tiempo, voy a programarme para ir a visitar a mis papás, les voy a llevar comida, voy a comer con ellos inclusive, voy a compartir mis éxitos, pero también les voy a pedir consejo. Son muchas acciones que voy a hacer para que ese tema familiar que puse 5 se mueva, no digo a 10, que se mueva a 9 o a 8. Bueno, si esa línea que estaba en 5, ustedes la estiran para llevarla a 9, júrenlo que se lo van a tener que quitar a otro pedacito de los de arriba. Porque esa es tu administración, este es tu espacio de tiempo y de acciones que tienes. Le quieres dar más a uno, le vas a quitar a otro. Y entonces ahí es donde te vas a dar cuenta que el estado actual de tu vida, en tu aquí y ahora, tu presente, es precisamente lo que está mandando ahí. Va a haber gente que esté dedicándole a lo profesional mucho de su tiempo, 10 horas y trabajan un chorro, 12 horas porque son workaholic, porque el negocio está empezando a crecer y me va a dar, y además es temporal, pero por eso le estoy robando tiempo a mi familia. ¿Está bien? ¿Cuánto tiempo? ¿Toda la vida? Si es toda la vida, eventualmente va a reventar la línea con la familia. Y eso te va a ayudar a entender el entorno que tú estás jugando precisamente en este momento.
Si tuvieran la oportunidad de hacer el ejercicio, podríamos contestar esta pregunta. O, aunque no hayan hecho el ejercicio, creo que pudiera preguntarles, ¿cuál es tu principal prioridad de esos 6? ¿Es tu persona? ¿Es tu profesión, estudios, trabajo? ¿Es tu familia? ¿Es tu entorno social? ¿Es tu vida espiritual? ¿Es otro? Y si contestamos eso, vuelvo a insistir, ninguna es la adecuada. La adecuada es la de cada quien en el momento que están viviendo en su aquí y su ahora. ¿Resultado, Anet? Vean, ahí está el 35% de tu persona, 29% tu profesión, 24% tu familia, 3% el entorno social y 9% el espiritual. Y vuelvo a insistir, no hay una respuesta correcta. Es la respuesta de lo que hoy estás viviendo. Ahora sí, si con eso en mente, y otra vez me tengo que salir rápido. Un segundito. Después de haber puesto tu prioridad, ese es lo que estás viviendo ahorita, la invitación sería hacer una pequeña reflexión de esa tu prioridad que pusiste en relación a algunas preguntas que quiero compartir con ustedes. Para eso, dejen que las respuestas broten, las emociones, un sentimiento, y traten de escribir algo a alguna de esas preguntas. Algunas de esas preguntas te van a llevar a reformular si tu prioridad era la relevante para lo que tu ser te está pidiendo que hoy, en tu presente, esté actuando. Déjenla salir. No hay respuestas correctas, vuelvo a insistir. Preguntas como, ¿qué te preocupa hoy? En ese diagramita que escribiste, cuando lo fuiste poniendo, ¿te tembló la mano para ponerte 5 en familia? ¿Te tembló la mano para ponerte 3 en lo personal porque traes unas broncas de salud importantes? ¿Qué te agobia? Eso que estás viendo ahí, ¿qué te agobia? ¿Te agobia que esto en el largo plazo no sea válido? Y esa es la respuesta, algo tenemos que hacer. Ya lo encontraremos en los siguientes episodios. Hoy por lo pronto escríbelo. Me preocupa esto, me agobia lo otro. Una segunda pregunta sería, ¿qué significa para ti el cambio de entorno que ahora vives? Y esto que acabamos de presentar ahorita, este entorno complejo, cambiante, incierto, y que vimos que el 50% dijo que eran los 3, el otro 50% de los que están con nosotros lo dividió en complejo, cambiante, incierto. Con esta información, este cambio de entorno que estoy tratando de presentarte, que es el que creo que se van a encontrar en la calle cuando esto termine, va a ser un nuevo mundo, un nuevo entorno diferente. ¿Qué significa para ti ese entorno? Una tercera sería, ¿cómo describe el huracán personal que estás viviendo ahora?
¿Consideras que estás viviendo un huracán? Yo soy de las personas que digo que si no vivimos un huracán personal todos los días de nuestra vida, es que estamos viviendo en nuestra zona de confort, donde no me preocupa la pobreza, donde no me preocupa la miseria, donde no me preocupa la corrupción, donde no me preocupa la salud de tantas personas que no tienen la posibilidad de ir a una clínica como tú o yo, con un médico, comprar los medicamentos que necesitas, que no nos preocupa si tienes o no trabajo porque tus medios ya te favorecen como para el resto de tu vida vivir cómodamente. Eso es vivir en la zona de confort. Yo tengo resuelto mi entorno y no me preocupa nada acerca de mí. ¿Cómo describes ese huracán personal que hoy estás viendo? ¿Dónde encontrarías esto que te invita a moverte al círculo de protagonista, al círculo de influencia, al centro del huracán, que te ayude a reconocer que independientemente de lo que ya pasamos de huracán, en los años de vida que tenga el que esté escuchando, viene otra parte del huracán detrás de nosotros, pero con estas respuestas y preguntas y decisiones que tomas en tu vida, vas a enfrentar positivamente este huracán personal que no te está gustando cómo se está dando. Y una última pregunta sería, ¿qué tendrías que cambiar para convertirte en protagonista? ¿Comportamientos quizás? ¿Aprendizajes nuevos? ¿Relaciones que no me favorecen? ¿Qué otro cambio crees tú te puede ayudar a convertirte en el protagonista al que te estamos invitando en este programa de transformación? Con esas preguntas, pues los invito a que si no tuvieron oportunidad de hacerlo a detalle y serio, vuelvan a hacerlo despacito. Vuelvan a valorar y digan reflexivamente por qué me pongo 3, 4, 5 o 9 o 10 de calificación. Y luego con estas preguntas traten de encontrar si eso es lo que verdaderamente en aquí y ahora te puede estar ayudando para ser la persona que tú quieres ser. Me dio gusto saludarlos a todos. Que tengan buen fin de semana. Cuídense, que estén muy bien. Gracias, José Luis. Hasta luego. Okay.